Buenos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable. Hoy no estamos desde las oficinas de Zulu, sin embargo, Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan sus transferencias internacionales, también nos está acompañando hoy acá. Y hoy no estamos desde las oficinas de Zulu porque tenemos un capítulo, yo creo que impensado a estas etapas del podcast. Hoy vamos a entrevistar, bueno, a uno de los personajes del momento en Colombia, que además, y debo confesar, yo soy un poco apolítico, debo confesarlo. Este año, y muy de la mano de Juli, me he empezado a meter mucho más en la política porque también he entendido que parte de mi responsabilidad para poder construir país es entenderla y de cierta manera ver cómo uno puede apoyarla. Eh, pero no pensé que tan rápido tuviera la oportunidad de entrevistar a un precandidato presidencial. Entonces, bueno, sin más preámbulo, hoy aquí en las oficinas de él mismo y sentado en una silla ya no inquebrantable, pero bueno, sillas de acá, tenemos a ex senador, ex ministro y precandidato presidencial David Luna. David, bienvenido a Inquebrantable. Álvaro, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acompañándolo hoy en su podcast que ha dado mucho de qué hablar y también, por supuesto, mucho para pensar. Y creo que eso es muy importante en un país como este. A Zulu también gracias por impulsarlo. Y ya que dijo que usted es algo apolítico, permítame hacerle una reflexión. No podemos seguir en Colombia dejándole la política solo a los políticos. Política hacemos diariamente y finalmente la política se mete en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras camas, porque es un político el que finalmente toma la decisión para construir una ley que después finalmente nos termina o beneficiando o damnificando. Y por eso creo yo que generaciones como las tuyas cada día tienen que vincularse más. Bueno, para eso justamente este espacio, y vengo muy genuinamente a preguntar desde la curiosidad y para empaparme de todo este mundo que, como te comentaba, he sido un poco ajeno a él, pero cada vez le voy viendo más la importancia justamente por lo que mencionas. Lo chévere de este podcast es que arrancamos por el principio. Creo que todo el mundo de cierta manera conoce al David, que empezó como edil, que luego digamos que construyó su carrera política, llegó a ser ministro, senador y demás. Pero a mí me causa más curiosidad saber de dónde nacieron todos esos propósitos de David. ¿Cómo fue tu infancia? Yo era el pelado que llevaba en la lonchera 2 frutiños, por si a alguno de mis compañeritos se le acababa uno o en su defecto se le olvidaba, pues tener otro. Yo era el pelado que llevaba el balón debajo del brazo para jugar lo que en esa época se jugaba, no sé si hoy se juega, que se llamaba metegol tapa. A mí me gustaba siempre, digamos, generar unión entre el combo del colegio. Y poco a poco fui pues metiéndome en cosas asociadas a lo que algunos pueden pensar como política. El periódico, el colegio, el equipo de fútbol. En mi colegio había una cosa que se llamaba la banda de guerra, que era una banda marcial. Las fundaciones que recogían mercados para llevar a los barrios del entorno. Y eso nace, yo creo, por mi mamá y por mi papá, eh, por el colegio. Yo soy hijo único y yo acompañaba a mi mamá que dirigía un concurso de vitrinas navideñas desde muy chiquito. Yo acompañaba al jurado, yo acompañaba a recorrer toda la ciudad, en todas las localidades. Y a mi papá lo acompañaba cuando iba a muchos municipios del departamento de Cundinamarca también. Entonces yo aprendí desde muy chiquito que pues había que estar en contacto con la ciudadanía y que había que oírla. Y un poco más adelante, pues literalmente empecé a entender que la política era eso, como el arte de servir, como la posibilidad de transformar una sociedad con una decisión. Es que tú no alcanzas a dimensionar que con una firma de un decreto, tú le puedes mejorar la vida a cientos de miles de personas. Y eso, pues es muy difícil que pase por fuera del ejercicio del Estado, por fuera del ejercicio del gobierno. Claro,
Hay unas empresas, unos emprendimientos que hacen lo propio y que lo están haciendo muy bien, pero pues digamos no es tan permanente. Y ahí pues me meto un brinco, yo me voy a vivir ya más adelante solo, y en ese espacio había una quebrada que se llama la Quebrada La Vieja, que queda entre otras muy cerca acá, y esa quebrada estaba en pésimas condiciones, llena de basura, abandonada, y empezamos con un grupo de vecinos a recuperarla, a embellecerla, y creamos la Junta de Acción Comunal o la Corporación de Vecinos del Barrio, y ahí ese es el primer, digamos, escalón de estos 30 años de ejercicio político y público. Comenzó desde el principio, Desde la comunidad, desde la literalmente. comunidad. A partir de ahí, o de pronto antes, ¿sabías que tu carrera iba a ir encaminada por la política? Pues no soy de los que dicen que desde chiquito quise ser presidente, no, yo quería ser eh, policía, bombero, arquero de Millonarios. Eh, Más adelante, por allá en los primeros de bachillerato, siempre quise ser abogado, porque mis dos papás son abogados, el entorno en el que me movía, mi abuelo había sido un gran penalista, compañero de Jorge Eliezer Gaitán de oficina. Eh, Eso sí lo decidí como por los primeros años del bachillerato, pero político lo vine a decidir mucho después de este ejercicio comunal, comunitario, y literalmente en una llamada con un amigo de la universidad del colegio que me llamó y me dijo, oiga, hay una figura que se llama edil, ¿por qué no nos lanzamos? A usted le gusta resolver los problemas y a mí también. Yo le dije, hágale. Y empecé a estudiar y empecé a entender que Bogotá estaba dividido en 20 localidades, que cada localidad tenía un alcalde chiquito y un consejo chiquito y ese consejo era el que conformaba los ediles. Y me lancé perdóname, te quito esta hoja un segundito, con un volante que no era nada distinto que una fotocopia. Y era la fotocopia y acá estaba la foto mía y decía, yo quiero ser su edil, si me necesita llámeme, 310-270-2831. Estoy hablando de hace casi 30 años. Ese es mi mismo número de celular. Nunca lo he cambiado. Como nunca, desde el día que comencé a hacer la política, he cambiado de oficina. La gente sabe que Luna está en la 68 con quinta, porque hay que cambiar esos paradigmas. Que el político lo eligen y se desaparece, de que no da la cara, de que lo que busca es ganar la elección para tener protagonismo o poder y después se le olvida quién lo eligió. El único jefe que yo tengo es el ciudadano. Yo trabajé con Peñalosa, con Pardo, fui ministro de Santos, voté una vez por Uribe, trabajé con Vargas Lleras. A ellos los admiro y les agradezco, pero ellos son ellos y yo soy yo. A mí ninguno de ellos me da órdenes. Y eso es muy importante tenerlo presente porque en Colombia pensamos que si usted trabajó con alguien, usted es propietario de alguien. Entonces, el que arrancó con Simón Borrero en Rappi o el que arrancó con David Vélez en Nubank, ese es ex Rappi. Y entonces, por ser ex Rappi, nunca va a poder hacer nada más. No, lo mismo pasa en política. En política la gente cree que es que uno es propiedad de alguien. No, no, yo tengo mis ideas, mis propuestas, mis puntos de vista y a mí me parece que eso es muy importante en espacios como estos, explicarlo porque cada día tenemos que hacer más pedagogía de lo público y el colombiano le gusta enterarse, pero además controvertir y para eso necesita información. Y estamos en el mundo digital, hay que aprovechar ese espacio. Era muy diferente hacer campaña como edil hace 30 años cuando no existían las redes sociales y demás, sino que era a punta de volante. Pues ni siquiera existía, para que lo tengas claro, algo que tú no viviste, seguramente, que era el Gracias. BlackBerry. No, sí, ¿Sí claro. te tocó el Sí, PIN? gracias, pero sí, sí me tocó. Bueno, en la época mía de Deal no había PIN. O sea, yo tenía un Nokia, que no me acuerdo cómo es que se llama, que era el de la culebrita, que ahora volvieron a El reeditarlo, 1100 que tenía lucecita. que tenía lucecita. Ese era, primero tuve el que se abría así, que era un Motorola. Ese alcancé a tenerlo.
pues que era de mi mamá y mi mamá me lo prestaba. Y mi segundo teléfono fue el Nokia y como 5 años después vino el BlackBerry. Mm. Entonces te eliges edil y esos son tus primeros pasos, si se quiere, oficiales en la política. ¿Qué te encontraste en la política en Colombia en esa época? Pues lo primero, una eh, gran contradicción personal. Mientras que mis amigos salían a las parrandas y a las discotecas y se metían en unas parrandas hasta las 4 de la mañana, pues a mí me tocaba pensar muy bien eso. Yo era un servidor público muy joven, pero finalmente era joven. Y finalmente pues todo el mundo iba a parrandear y yo decía, miércoles, yo primero tengo que ser muy juicioso y muy cuidadoso en dar ejemplo. Yo no me puedo meter en unas fiestas hasta altas horas y salir en hombros porque voy a dar mal ejemplo. Esa es la primera y más difícil reflexión en mi juventud, porque si mis amigos la están pasando bien, yo elegí algo donde tengo que dar un ejemplo distinto. Y eso la gente no lo evalúa ni le importa y todo el mundo cree que los políticos son unos cafres y que no tienen vida y que son unos bandidos. Y yo sí creo que detrás, pues de todo ser humano, perdón, de todo político hay un ser humano. Y en ese sentido, eh, esa fue mi primera gran reflexión de yo por qué tomé esta decisión pudiendo estar allá en la 82 con mis amigos hasta la hora que quiera. Yo no tenía que tomar esa decisión, pero la tomé consciente. La segunda es que yo sí creí que cuando uno llegaba a un cargo de elección popular iba a tener muchas herramientas para resolver problemas. Y como te conté que había hecho este afichito, empezaron las llamadas. Oiga, David, en mi cuadra hay un hueco. Oiga, David, en mi cuadra se cayó el árbol. Oiga, David, se robaron la alcantarilla. Y comience a tratar de resolver eso. Y yo pensé que eso era como soplar y hacer botellas. No, logre que vengan a tapar un hueco. Pucha, eso era mover el elefante y el aparato del Estado para lograr tapar la alcantarilla o para lograr tumbar el árbol que ya se estaba cayendo. Por eso es que yo digo que ahora los que quieren ser presidentes diciendo que es que hay que ser outsider o alternativos y ahora hay que ordeñar vacas para ganar likes en TikTok o hay que ponerse alpargatas. No, 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 no. El Estado es igual de difícil o más que administrarlo y que manejarlo que una empresa de la más grande condición. Hay que conocerlo por dentro, porque el Estado es un aparato que hay que saberlo mover. Y eso no es solamente ordenar, porque tú tienes que inspirar, porque allá hay muchos servidores públicos que no los inspiran hace mucho tiempo y que por eso se aburren y que por eso van y cumplen tarjeta. Pero si tú los inspiras, seguramente va a haber muchas más respuestas. Y el tercer punto que me pareció muy curioso es que la gente en la calle, en los barrios, pues decía, yo ya voté, yo ya cumplí, ese es mi aporte a la democracia. Y así hay muchos que siguen pensando ahora. Y qué equivocados estamos. Por eso retomo lo primero, no hay que dejarle la política solo a los políticos. Hay que levantar la mano, hay que opinar. Este mural que estás viendo tú al frente, ese mural lo pagamos en esta oficina con mi vecina que tiene una panadería y con mi vecino que tiene un restaurante. ¿Eso qué es? Eso es esperar cruzado de brazos a que se embellezca la cuadra, a que el Estado te resuelva el problema o a que tú digas, oiga, a mí me gusta el arte urbano, acá hay unos manes que son unos bacanes que tienen un pensamiento distinto. Entrevistamos 4 o 5 propuestas. Fuimos y le pedimos permiso a la alcaldía local, al departamento de espacio público. ¿Sabes cuánto duramos tratando de hacer ese proyecto? Yo siendo senador de la República, más de 2 años. Pero ahí está el mural. ¿Cuántos grafitis le ves al mural? Ninguno, la verdad. Ninguno. Y nosotros no hacemos acá pues la labor de policía, ni mucho menos. La sociedad empieza a entender que hay que cuidar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado al frente de la casa a decir, oiga, este man todos los días saca la basura a la hora que no es? Digámosle, yo sí creo que hay que hacer política y hacer política es eso, meternos en los temas de la cuadra.
ver a ver de qué manera logramos que saquen la basura a la hora que es. Y esta cuadra, que es una cuadra que estaba muy olvidada, pues ha comenzado a resurgir, claro, con la ayuda de las autoridades, pero porque hay un vecindario. Tenemos un chat, y ahí por chat, oiga, pilas, ¿quién sacó la basura tarde? Está sin iluminación. Nuestro vecino acaba de poner unas lucecitas en el árbol y por la noche esto se ve bellísimo. O sea, eso es también hacer política. Eso también es hacer política. Política no es la confrontación de usted es un cabro, usted es un corrupto. Eso es lo que creen los que solo buscan ganar elecciones. La política es más que ganar elecciones. Es transformar, es inspirar. Y yo he perdido elecciones. Y eso es duro. Y uno llora. Y no es fácil. Pero cuando tienes detrás otros éxitos distintos, pues esos los superan el triunfo o la derrota de la elección. Mencionabas en la última parte eh, bueno, que el ciudadano es parte de la política, por supuesto, eh, y que muchos creen que la política es solo ganar elecciones y ya, y que pase el periodo que tenga que pasar y volvemos al mismo ciclo, entendería. ¿Por qué crees que el colombiano se ha alejado tanto de la política o cree que la política es solo ir a votar y ya? Si quieres, puedes poner de ejemplo mi caso, que de cierta manera cumplo mi deber como ciudadano, siempre he votado desde que soy mayor de edad, pero la verdad al final del día mi reflexión siempre era, pues ya voté, yo pues seguiré en lo mío, trabajando todos los días, como me enseñaron en mi casa, honradamente y demás, y que ya ellos hagan lo que quieran allá. Por eso, porque a muchos o a todos nos enseñaron que teníamos que sobrevivir independientemente de lo que hiciera el Estado. En muchas regiones del país, en esta gira que yo ya arranco por segunda vez vuelta a Colombia, la gente me dice, hombre David, ¿sabe qué queremos de un presidente? Que nos deje trabajar, que nos dé algo de tranquilidad, que no esté confrontando permanentemente. Por eso, más que un presidente, hombre o mujer, lo que tú vas a elegir es qué tipo de liderazgo quieres. Entonces la gente que tiene que salir a las 4 de la mañana a camellar o a las 7 o a las 10, porque pues madrugar no es sinónimo pues de trabajo, como nos lo han hecho pensar, hay gente que trabaja por las noches o al mediodía y eso acá hay que ir rompiendo una serie de paradigmas interesantes, pues tienen mucho que ver con que hay mucha desilusión por parte del Estado. Por la corrupción, claro que sí, que uno paga los impuestos con mucho esfuerzo para saber que se los tumban en un porcentaje alto, pero también porque uno no le hace control. Yo llevo rindiendo cuentas casi 30 años y nunca o muy pocas veces he recibido un correo o una carta de un ciudadano que me diga, oiga David, yo voté por usted, yo quiero saber por qué razón usted presentó el proyecto de divorcio libre o por qué razón usted votó a favor de la eutanasia. ¿Cómo así que no me preguntan? ¿Por qué no me preguntan? Si es que yo estoy metiéndome en el ejercicio de tu vida personal. Es que yo acabo de sacar una ley para que tú te puedas divorciar ya no solamente con las 10 causales que exigía el Código Civil, que tu esposo o tu mujer es borracho o es drogadicto o te fue infiel. No, yo acabo de incluir una causal que literalmente se pueda llamar se acabó el amor. Tú no tienes que decirle al juez nada distinto que te quieres separar, protegiendo a tus hijos y protegiendo, por supuesto, la condición de mujer. Entonces, esto es de doble vía. El ciudadano debe exigir lo que se llama el accountability. Yo le preguntaba hace unos meses a un senador gringo que cómo era su razón, su relación con la ciudadanía y me decía, mira David, yo recibo fácilmente 100 mails diarios y fácilmente 200 cartas mensuales de personas que me preguntan por qué usted votó así. Pero acá hay un problema más difícil. Según una encuesta de la Universidad de los Andes, a ti, a los 3 meses de haber pasado las elecciones, se te ha olvidado en un porcentaje casi del 20% por quién votaste para el Senado o para el Consejo o para la Cámara
no para el presidente y no para el alcalde, eso sí lo tienen muy claro. Pero es que el gobierno el Estado, perdón, es todo eso. Entonces es una responsabilidad de cada cual y yo creo que este momento está generando una concientización mayor. Yo creo que este momento de mucha confrontación política está logrando que las personas sepan que su voto es más importante que lo que se imaginaba. Uno te escucha a ti hablar, bueno, y ve el contenido que generas y demás, siempre es muy desde la opinión. Y pues una de las cosas que creo que está moviendo la aguja de tu lado es que estás, no sé si evitando la confrontación, solo que creo que no le das el valor que de pronto otros personajes le pueden dar como a esa confrontación, justamente como lo mencionabas. Sin embargo, tu carrera política ha sido, pues, de cierta manera muy tradicional, ¿no? Edil, bueno, luego te lanzaste alcalde, has hecho como esa carrera política, además luego de partidos tradicionales como el Partido Liberal, como Cambio Radical, con personajes también, si se quiere, comillas, politiqueros como Vargas Lleras y demás. ¿Cómo conviven ambas cosas? Entre ese candidato que a mi parecer es de opinión de alguien que muy genuinamente quiere construir país y escuchar a la gente, pero que luego se tiene que meter en el sistema político de Colombia. Es que yo para hacer política no denigro de la política. Yo no digo que todos los políticos son unos cafres. Yo digo con contundencia cuáles son unos cafres. Uno no puede seguir estigmatizando y generalizando porque eso es sinónimo de incapacidad. Tú tienes que saber perfectamente cuáles son los que han cometido delitos o cuáles son los que te parecen politiqueros, primer tema. Segundo, yo sí creo, y así suene poco humilde, que yo represento un movimiento que le ha dado dignidad a la política. Es que yo soy un man que lleva 28 años en esto, 28 años en esto. No tengo una investigación, una sanción, un escándalo de corrupción. Y he ejecutado 15, 18 billones de pesos. Le he transformado la vida a la sociedad. Entonces, porque yo he hecho política decentemente, tengo que, eh, digamos, estar de acuerdo con los ataques de los que creen que esto es simplemente insultando o confrontando. No, yo tomé la decisión a través de un manifiesto que se llama Sí hay un camino, de decir cómo voy a hacer la campaña. Y yo no he hecho la política ni con gritos, ni con insultos, ni metiéndome con las familias de los demás. Y así voy a hacer la campaña. Si gano, así voy a gobernar. Porque como se hace la campaña, se gobierna. Si pierdo, pues voy a perder tranquilo. ¿Y sabes por qué? Porque mis tres únicos grandes temores en la vida es que Julieta, Alejandro y Lauri, que son mi familia, pierdan el orgullo de lo que yo represento. Y finalmente yo lo único que tengo como capital, tanto personal como económico, es mi nombre. De David Luna pueden decir de pronto que es un politiquero, que es un derechista, que es un izquierdista, que no sé qué, que sí sé cuándo, pero lo único que no puede decir nadie es que soy un tipo deshonesto, porque ahí está la carrera y la vida que es claramente demostrable. Entonces, a mí no me vas a ver denigrando la política. Hoy, los que quieren y necesitan ganar likes están confrontando entre ellos permanentemente. Están lanzando una serie de propuestas que claramente son muy sexys para el oído, pero que no van a cumplir. Ahí está el reto de la comunicación política, ahí está el reto de la estrategia. ¿Cómo voy a lograr yo generar en esta campaña tan polarizada un discurso distinto? Pues bueno, ya comenzamos. Publiqué una valla hace unos días donde nunca en política alguien había publicado una valla sin meterse. Yo no me metí en la valla. Yo metí 14 foticos de 14 competidores y a cada uno le di un valor. Le resalté una virtud. Echando mano del lenguaje más juvenil, dije yo no cancelo, yo convoco. Porque es que gobernar es eso, del disenso, construir consenso. Si las personas creen que esto se resuelve a balín, como está diciendo uno de los candidatos, o que todos son unos HP, como están diciendo unos candidatos, pues allá el ciudadano, que es el que vota. Yo no creo que eso sea así. ¿Por qué metí a María José Pizarro en la valla si ella representa el pacto histórico y yo le hago oposición al pacto histórico?
porque esa es una señora que representa memoria, porque es una señora con la cual yo he hablado y he logrado del disenso construir consenso, porque seguramente si tus seguidores votan por mí y yo soy presidente, ella va a ser la jefe de la oposición y yo tengo que hablar con la oposición, no como lo está haciendo el hoy presidente, de que todo quien le hace oposición es mafioso, traqueto, esclavista, cafre, paramilitar, guerrillero. Así no se resuelve el país. Y en ese sentido yo creo que hay un reto enorme que tiene que ver con el desescalamiento del lenguaje. Y ese reto no solamente es político. Yo te hago una pregunta. Cuando te sales de tu burbuja, con tus amigos, con tu parche, eh, a ti te da jartera de pronto dar un debate político con alguien que sabes que piensa distinto a ti. Mucho, muchísimo, la verdad. Yo creo que a todos los colombianos nos está dando jartera eso. Uy, qué pereza, hermano, ponerme a discutir yo con Pablo o con Angélica, si los quiero y qué tal que terminemos peleando. Miren, no se imaginan el número de peleas familiares, amorosas, que hoy hay por razones políticas. Eso tenemos que desescalarlo, si no nos vamos a terminar agarrando permanentemente. Yo creo que ese es un mensaje que vale la pena tener presente. Justo te iba a preguntar de la valla, que se volvió bastante viral, y bueno, lo discutía con otras personas, y yo decía, es muy raro darle protagonista a 14 otras personas cuando el candidato presidencial pues eres tú. Me causa un poquito de curiosidad cómo fue la dinámica con tu equipo de trabajo de tomar la decisión. ¿Había alguna preocupación de pronto de, oye, cómo no va por lo menos a salir la cara de David y demás? Fue una discusión súper chévere. Nosotros tenemos un equipo fantástico en estrategia liderado por Juan Abel Gutiérrez, que es un tipo eh, bien disruptivo, pero además es un ser humano con un corazón enorme eh, que compagina, creo yo, con un equipo que yo he venido conformando de mucho tiempo atrás. Eh, yo cuando era ministro, me vine a enterar mucho después. La gente decía, oiga, Luna, ¿por qué le da protagonismo a sus viceministros? ¿Por qué los manda a ellos a las entrevistas y no a él? A mí esa vaina, digamos, del protagonismo nunca me ha rayado el coco, ni me ha trasnochado. Yo creo que los equipos crecen en la medida que tú los empoderes. Lo propio en política. El mensaje crece en la medida que tú, con ejemplo, pues transmitas que lo que estás diciendo es verdad. Yo estoy diciendo que quiero hacer una campaña sin confrontación y por el contrario, con construcción. Y teníamos que dar ejemplo. Teníamos que dar ejemplo. Y así lo vamos a seguir haciendo. Todos los hechos de campaña van a ser así. Y ese ejemplo, pues obviamente está o va de la mano en la necesidad de reconocerle al competidor pues sus virtudes y no meterse uno en el tema. Entonces me parece que fue una apuesta que seguramente para muchos es, digamos, infantil, porque no generará, dirán, los réditos de la confrontación, pero que yo creo que surtió, pues, por lo menos un debate interesante. Mira con lo que contestó el candidato Botero. Entonces puso otra valla igualita, pero diciendo, todos los que están en esa foto son unos politiqueros y corruptos. Primero, muy infantil, pues en el entendido de estigmatizar, y segundo, un poco irresponsable, porque él sí dice que todos los que metió en las fotos son corruptos, pues los debería ir a denunciar a la fiscalía. Ahí está la diferencia. En política y en la vida lo único que tú necesitas nunca perder de vista es la coherencia. Por ganar adeptos o por ganar likes, no puedes terminar cometiendo equivocaciones desde el punto de vista del respeto. Debate, pero debate con evidencia. Eh, no todo vale en la vida y en la política. No todo vale. En la vida en la política me voy llevando ese mensaje porque por ahí había escuchado
en otros lados que decían que en la guerra y en la política todo vale. Y creo que es un mensaje bastante, no sé si esperanzador, pero que digamos que genera bastante calma, sobre todo en esta época en donde pareciera que todo vale, ¿no? En la política. Antes de continuar, bueno, quiero aprovechar a todos para recordarles que se suscriban a YouTube, se suscriban a Spotify, nos den like, nos comenten, mándenle mensajes a David, por supuesto. Chequen también Zulu, el patrocinador que nos acompaña en todos nuestros episodios. Por ahí les dejamos el link también. Y bueno, también les dejamos las redes de David para que vayan y chismoseen Por también. favor. Por si no lo tienen, él es el único además candidato muy activo en LinkedIn. Yo, por ejemplo, la única red social que utilizo muy frecuentemente es LinkedIn. No tengo Instagram ni... Entonces, te está dando resultados por lo menos la estrategia por, Pero, por pero, LinkedIn. pero mira lo importante que es salirse de la caja, no solamente en política, sino en todo. Todos los estrategas políticos dicen, ¿usted para qué le dedica tiempo al LinkedIn? Pues porque a mí me gusta. O sea, yo no tengo que ha- hacer lo que no me gusta, sino hacer lo que quiero y lo que soy. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de, todo el mundo dice, bueno, ¿para qué LinkedIn si eso allá es una cosa súper mega triple técnica? Pues bueno, hay unas personas que les gusta de lo que yo hablo y generamos debate y yo tengo muchas ideas que recibo ahí. Entonces, ese es el salirse de la caja que me parece que es fundamental. Volviendo un poco en el tiempo en tu historia, vuelves, digamos que creo que al protagonismo de la política, si se quiere, donde tal vez eres un personaje mucho más de primera línea, si quiere, cuando eres ministro de Santos. Eh, ¿Cómo es una llamada de esas? ¿O qué sensaciones te daba, no sé, en ese momento? ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? Una llamada cuando me nombró, cuando ejercía la presidencia el presidente. Cuando te nombraron ministro. Bueno, no, son dos momentos, porque esos momentos tienen mucho que ver con el estilo de liderazgo. Sí. Presidente Santos eh, me llamaba 3 veces a la semana a las 5 de la mañana. Eh, ¿Cómo vamos? ¿En qué estamos? Y una vez a la semana, por lo menos, nos veíamos personalmente. Primer tema, eso es una forma de liderazgo, eso es un método. Tú gobiernas con método. Y pues en ese momento tenía 16 ministros. Yo me imagino que a los 16 les hacía seguimiento de esa manera. ¿Por qué menciono eso? Porque un país literalmente es como una mega empresa. Si tú no le haces seguimiento a las metas, pues las metas no te las cumplen. Eh, yo estaba, ¿dónde estaba? Creo que estaba saliendo de una cita médica y me llamó su secretario privado, que era Enrique Ribeira, y me dijo, oye, el presidente quiere hablar con usted. Eh, Venga, yo estaba en un proceso de volver a construir o de pensar en volver a construir una campaña a la alcaldía. El presidente pues me invita a tomar un café y me dice, oiga, yo ya lo conozco a usted muy bien, usted fue mi viceministro de Trabajo, fue consejero presidencial, el ministro de Tecnologías, Diego Molano, tomó la determinación de acabar su ciclo, ya lleva 4 años, le ha ido muy bien, ¿usted se le mide? Y le dije, pues presidente, yo no soy un experto en tecnología. Me dijo, precisamente por eso, quiero que salgamos a oír lo que la gente está pensando de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y ver de qué forma podemos fortalecer lo que hemos hecho. Entonces le dije, bueno, yo me le mido, deme unos días para eh, enterarme. Cuando anuncia el nombramiento, yo creo que hubo unas 80 o 90 columnas de opinión criticando el nombramiento, diciendo que yo era un politiquero, que yo era un inexperto, que yo no tenía ni idea de dónde estaba parado. Eso fue, digamos, la hoguera digital más berraca. 4 años después, pues salí reconocido como el mejor ministro del gabinete. Y la gente hoy, en la calle, pues se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque había método, porque había conocimiento del Estado, porque yo tenía un equipo que estaba inspirado, porque tenía un equipo que estaba empoderado, porque tenía un equipo que adicionalmente oía lo que la gente estaba buscando en la región.
Déjeme echarle rápidamente dos ejemplos. Uno, el de Puerto Alegría en el Amazonas. Hay que aterrizar para llegar a Puerto Alegría en Puerto Asís, tomar una lancha 6 horas y llegas a Puerto Alegría. Puerto Alegría no hace parte del Putumayo, sino hace parte del Amazonas. Y entre Puerto Alegría y Leticia hay 24 horas en lancha. Conectamos Puerto Alegría. Nunca habían registrado un bebé o un fallecido en poco tiempo, porque pues tenían que ir hasta Leticia para hacerlo. Eso transforma vidas. Y eso fue parte de un proyecto que nos ingeniamos de alta velocidad para como conectábamos Bogotá, Cali, Medellín, teníamos que conectar con la región. En ese momento no había satélites de baja órbita, nos tocaba hacerlo con microondas o con fibra óptica. Eso es cambiar la vida con los recursos que los ciudadanos pagan en los impuestos y con el poder del Estado. Pero el segundo caso, allá arriba en la alta montaña entre Bolívar y Sucre, arriba de Carmen de Bolívar, hay dos corregimientos, uno que se llama Macayepo y otro que se llama Chenque. A Macayepo tuvieron que sufrir una toma guerrillera sin precedentes y casi literalmente acaban con el corregimiento. Y Chengue tuvieron que sufrir una toma paramilitar, lo que demuestra que en tan corto espacio, pues la violencia ha hecho de las suyas. Cuando yo llegué a esa zona por una crisis de aguacate que había en la región, como consejero presidencial, pues yo dije, miércoles, acá me van a preguntar por el aguacate y yo no soy experto en aguacate. Entonces le pedí a Lucas Restrepo, que era el director del ICA, que me acompañara a enfrentar esa crisis. Y la gente me dijo, hombre, David, nosotros el aguacate y el problema lo resolvemos. Nosotros somos acá berracos y vamos a ver cómo enfrentamos esta situación. Lo que no hemos podido resolver es que usted nos conecte, nos dé comunicación, porque el día que tuvimos esa toma, no tuvimos señal de celular para poder llamar al batallón de la Armada que está a 10 kilómetros. Entonces, mira lo que es oír el territorio, lo que es oír a la gente. Una cosa es el problema que tiene Chapinero, Bosa, Suba, el que tiene Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, y otro muy distinto es el de la Colombia profunda. Eso se conoce y se entiende siendo el mejor de los líderes de opinión, ¿no? Eso se conoce recorriendo el país. Yo llevo recorriendo el país 27 años. Yo me precio de ser uno de los tipos que creo conoce más municipios. Yo creo que debo hoy en día haber pisado por lo menos 500, pero es que Colombia tiene 1200. Y entonces, ¿cómo voy a tomar decisiones desde el Palacio de Nariño sobre los municipios de Sucre que no conozco y que no entiendo? Este país se tiene necesariamente que descentralizar. Hay que desbogotanizar Colombia. Las regiones son mucho más que las capitales. Y hay que entender que necesariamente tú tienes que abrir el espacio para que la gente se sienta incluida sobre sus dolores, sobre sus heridas y sobre sus posibles soluciones. Hablamos un poco de tecnología, que bueno, ha sido como una de las banderas de lo que ha sido pues hasta el momento tu campaña. Me das un poco de pie ya para entrar si quieres en materia eh, de lo que viene siendo ya el presente de David. Además de la tecnología, o no, sacándola, tú me dirás cuáles son de pronto esos 2 o 3 puntos claves de lo que David va a demostrar como candidato para justamente elegirse por encima de tal vez los otros métodos, ¿no? que estamos viendo por ahí de otros candidatos. Ese es otro de los temas de la estrategia. Oiga, David, no sea tan bruto. ¿Cómo hablar de tecnología si eso en una campaña nadie lo entiende? Me robaste la pregunta que iba a hacer después, pero sí. Cómo es usted huevón? Eso nadie le va a entender eso en Chigorodó. Vuelvo e insisto. Acá en la comodidad cachaca,
se cree que la gente es boba o bruta. Y el colombiano podrá hacer lo que sea menos bruto. Cada la gente en los más recónditos sitios estudia, investiga, se forma y sabe mucho más de tecnología de lo que nos imaginamos. Lo que no tienen es herramientas en muchas cosas para conectar o para hacer alfabetización digital o para resolver problemas. Yo sí creo que la tecnología es un transversal fundamental para resolver problemas que tenemos hace 40 años. En Colombia, 1.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Y acá no hemos entendido que la mejor forma para luchar contra el desperdicio de alimentos es la tecnología. Ya en muchas partes del mundo se sabe perfectamente cuántos tomates o cuántas lechugas o cuántos plátanos consumen en cada barrio de cada ciudad. Y por eso distribuyen precisamente ese número de tomates y evitan que esos tomates que no se consumen se dañen. Y muchos de los que no entregan, pues pueden ayudar a luchar contra ese fenómeno tan berraco que es la lucha contra el hambre. La corrupción, blockchain, que sí suena por allá en la estratosfera, pero es una herramienta que no diferencia entre el político bandido de izquierda o el político bandido de derecha. Sabe perfectamente dónde está el faltante y le llega. Acá no porque te esté patrocinando el capítulo Zulo, sino porque es lo que yo estoy viendo en el territorio. A mí, claro que sí. Lo primero que me piden es seguridad. Pero ¿sabes lo segundo que me piden? Que luche frontalmente contra el gota a gota, que los tiene agobiados, que los tiene desesperados. La gente no pide subsidios, la gente pide crédito para poder lograr sacar adelante su emprendimiento, para poder lograr adelante su familia. Ayer en Cali, un emprendedor se paró de la reunión y me dijo, ¿saben a qué me dedico yo? A prestarle plata a los que están reportados. Todo el mundo lo miró como este huevón tan loco que está. Pues bueno, eso es cambiar el paradigma. Acá Vélez ha planteado el debate de eliminar la tasa de usura. Yo creo que ese debate hay que meterse. El sector financiero ha pensado que con lo que ha hecho hasta el momento es suficiente. No ha hecho mucho, pero es insuficiente, porque la gente quiere oportunidades. ¿Eso qué es? Tecnología. Tecnología, que tú lo puedes llamar como quieras, pero es tecnología. Entonces, yo sí creo que necesitamos un gobernante, hombre o mujer, que entienda qué significa la tecnología. ¿Tú parqueaste por aquí? Me vine en Uber. Te viniste en Uber. No te imaginas el bollo tan berraco que es parquear acá al frente, porque la aplicación del parqueo llevan 7 meses tratando de resolverla y no han podido. Y ayer me dijo Andrés Bilbao, me dijo, mira David, yo quiero regalar la aplicación de tecnología a la ciudad. ¿Y sabe qué? Me dicen que no puedo porque no la puedo regalar, tengo que cobrar por ella. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque en el 93 se expidió la ley 80. En el 93. O sea, ni siquiera había nacido la gran parte de la tecnología con la cual trabajamos hoy. Entonces acá tenemos que salirnos de la caja y entender que la tecnología va mucho más rápido que la legislación y que tenemos que hacerle fácil la vida a los ciudadanos y que no tengan que pararse ahí después de parquear 23 minutos tratando de que la aplicación funcione, pudiendo tener un sistema perfectamente a través de WhatsApp. La verdad me vine en Uber porque quería evitar eso. Dije, no sé si hay parqueo, si no hay parqueo, tenemos que montar todo esto. Dije, mejor me evito el rollo y me voy en Pero Uber. ya que hablas de Uber, cuando fui ministro, eso cogían unos muñequitos que se parecían a mí y los quemaban en la Plaza de Bolívar. Ese Luna es un tipo que está con las multinacionales, ese Luna es un tipo que está atentando contra el trabajo de nosotros, quienes con mucho esfuerzo, y eso es verdad, estamos tratando de transportar, por ejemplo, los taxis. Y yo les decía, no hay que luchar contra eso, hay que equilibrar la cancha. Y ahí fue cuando dije, lo que usted tiene que hacer es quitarle una cantidad de temas absurdos a los taxistas. Hoy ya hay prácticamente una integración. Pero ¿quién dio ese debate?
Alejo, hágame un favor, bájeme la caricatura. No, 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 no lo apagues. Bájeme la caricatura de arriba de los ministros. Por favor, 2 segunditos. Para que veas la dimensión política que vivíamos en 2015, hace 10 años. La gente le tenía pánico a la tecnología, que se iba a acabar el mundo, pero se les olvidó que en Francia las Biblias las hacían con caligrafía. Y cuando apareció la imprenta, pues quienes hacían las Biblias se emberracaron e hicieron un paro en París y quemaron las Biblias al frente de las iglesias, porque vieron que el mundo estaba cambiando. O en Inglaterra, los carros alados por caballos cuando llegó el motor. O sea, acá no podemos seguir ocultando o tratando de tapar el sol con las manos porque las cosas sí han cambiado. Y yo sí creo que hoy los taxistas se sienten con muchos mejores respaldos de la mano de la tecnología. Y eso creo que cambia la vida importantemente, y por eso yo le echo mano a la tecnología y entiendo que eso hace parte pues, de una forma distinta de ver el mundo. Por una simple razón, y con esto termino. En estos días se dio el debate sobre la reforma laboral, sobre los dominicales, sobre las horas extras. No hubo un solo artículo que hablara de inteligencia artificial. Y el Foro Económico Mundial acaba de decir que inteligencia artificial va a destruir 120 millones de empleos. Sí, va a crear 90. Estamos pensando en reentrenar a la gente, en recapacitarla, en darle nuevas oportunidades. Eh, no creo. Justo en el gremio donde estamos nosotros, dicen, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es que no aprendas a usarla. Total. Esa es la única manera en que no te reemplacen. ¿Cómo entonces? Bueno, ahí Sí, pero levántala, levántala. Pero tráela, es facilísimo. La levantas. Es un cuadrito. Son los de Chespirito. Ese. ¿Por qué no lo pudiste sacar? Bueno, entonces préstame el celular y te lo muestro. Mira, esta fue una caricatura que publicó Blado. Y yo decía, ¿te acuerdas de los dos loquitos? de los de Chespirito, sí Los me de acuerdo. Chespirito, Sí, ¿cómo sí. se llamaban? El de Dígame, licenciado. Dígame, Ese, licenciado. buenísimo. Entonces, este es el ministro TIC y este es el ministro de Transporte. Y yo decía, la plataforma de Uber es legal. Y el ministro de Transporte decía, pero el servicio no. Entonces era Él nos mostraba la cara. una confrontación, no sé si alcance allá. Y nuestra edición hace Maravillas. maravillas Ama de después, no te maravillas. preocupes. Ahorita le toman una foto si quieren ustedes. Entonces, pues claro que esos cambios son duros. O sea, los cambios tecnológicos son duros. Pero lo que tú dices, el problema no es inteligencia artificial, es no saber usar. Bueno, eres ministro de Tecnología, después pues tienes tu paso como senador, que obviamente no es menor, y tomas la decisión de yo puedo hacer más, yo puedo estar desde si se quiere, lo más alto, ayudando de verdad a Colombia. ¿Cómo se toma esa decisión? Porque no es una decisión menor, entendería. Tiene un impacto no solo en ti como persona, sino pues entendería que a tu familia, en tus allegados, en tu equipo de trabajo, eso debe ser un mensaje pues bastante, no sé si duro de digerir, pero que tiene peso, ¿no? Sí, por supuesto, y no es fácil. Primero, la familia. Hablé con mis hijos, que son muy chiquitos, con Lauri, y les dije, mire, yo quiero aspirar a la presidencia, eso tiene estas consecuencias. Eh, partiendo de la base que en ese momento, febrero, pues no había pasado este dramático atentado en contra de Miguel Uribe, por quien oramos todos los días para su pronta recuperación. Yo llevo 27 años haciendo política y a mí nunca me ha sido tan difícil hacer política. Yo me acuerdo de chiquito del asesinato de Galán, de Pizarro, de Pardo Leal, pero nunca, pues digamos, lo viví. Yo hacía política caminando por la calle tranquilamente. Hoy salgo pues con una cantidad de gente de la policía que me acompaña
incluso en momentos con dificultad, acercármele a un ciudadano para saludarlo o para pedirle una firma. Eso es importante que la gente lo sepa, muy importante que la gente lo sepa, porque no podemos entregar nuestra democracia a quienes quieren torcerle el cuello con las armas o con la Constitución, malinterpretándola. Dos, pues fue una decisión difícil porque pues yo tenía una tribuna muy importante que era el Congreso. Yo prácticamente levantaba la mano y las cámaras de televisión estaban ahí. Y tomo la decisión de abandonar esa tribuna para salir a la región a caminar los departamentos, los municipios, los corregimientos. Eso no era fácil tampoco, porque ya no tenías una chapa, ya no eras senador, ahora eres un precandidato. Tres, tomo la decisión de renunciar al Senado y al partido, un partido en el que había militado por 2 años, precisamente porque sabía que ahí era el escenario perfecto para ejercer oposición en el Congreso. Y eso no es fácil tampoco, porque antes tú llamabas, voy para, no sé, Puerto Carreño, y allá había una estructura del partido. Ahora estoy recogiendo firmas y llego solo, eh, y la gente pues te va acompañando. Entonces, no es una decisión fácil, pero es una decisión necesaria porque tres cosas. Uno, yo sí creo que Colombia está preparada para una renovación política generacional. O sea, hay una generación que nos ha gobernado en los últimos 25 años. Yo creo que llegó el turno de mi generación. Ojalá, pues, nos den la oportunidad. Este país no puede seguir pensando que todo se resuelve entre Uribe y Petro. Hay mucho más país más allá de ellos. En segundo lugar, yo sí creo que si no le echamos mano a un hombre o una mujer que quiera gobernar el país con un conocimiento profundo de innovación, de tecnología, de emprendimiento, vamos a perder una gran oportunidad de conectarnos con lo que muchos otros están haciendo y están logrando. Y tres, el liderazgo. Yo sí creo que yo no tengo, digamos, por qué ejercer un liderazgo distinto al positivo, pero también distinto al sentido común, a la sensatez. Yo soy un tipo puntual porque soy puntual, porque así me enseñaron mis papás y mi mamá, mi papá y mi mamá, pero además porque yo siento que el tiempo tuyo yo no lo pude respetar. Y esa vaina que suena absolutamente boba, pues sí hace la diferencia y sí identifica qué tipo de líder eres tú. A mí no me gusta dejar, nosotros dijimos 10 en punto y creo que bajé a las 10 o 9:59, porque pues eso es parte de lo que estamos en el ejercicio de hacer. Eh, eh, y eso es parte esencial del proceso. Ya para ir cerrando, me causa, a ver, un poco de risa porque es una discusión que yo tengo internamente en mi casa, así mi papá también, y yo claramente soy así también. A mí me dicen, mi papá dice, si te citan a las 10, estar puntual es estar antes, no es estar a las 10. Literalmente mi papá siempre no. Sobre todo porque si es en un edificio Eh, y la foto y la yo, huella yo pienso siempre en eso y si el Uber no me agarra y si prefiero esperar afuera. y Siempre. echemos otra vez manos de la tecnología. O sea, Claro. si no sabemos, la cédula tiene hoy un código de barras, podríamos entrar a los edificios así todos, pero no, como no hay código o carta blanca en esa tecnología o marca blanca, cada uno quiere poner su software en especial. Mire, ahí está todo lo que vale la pena repensar. David, para ir cerrando, porque ya estamos también sobre el tiempo en aras de respetar No es que eso, si no, no nos precisamente. oyen por lo largo. Ah, no creas. Mucha gente, sí, esto afortunadamente es como un podcast muy amigable, entonces la gente lo pone como de fondo mientras que está trabajando, está corriendo y eso. Entonces, Ah, bueno. hay gente que hasta me dice, necesito un podcast de 2 horas porque tengo mañana que correr 2 horas y no me alcanza. Pero le mides acá con este maravilloso equipo que tienen, le mides dónde te lo abandonan o quiénes llegan hasta el final. Sí, Bien. sí, igual, pues acá llegan todo tipo de invitados. O sea, en Incremental hemos tenido hasta incluso un ex habitante de calle que estuvo en condición de calle durante 35 años y hoy en día es abogado, hasta, bueno, precandidatos Qué presidenciales, maravilla. deportistas y demás. Entonces, hay de todo y en todos los capítulos creo que nos vamos dando cuenta de qué es lo que va escuchando la gente y vamos aperturando también diferentes segmentos. Entonces, em, ya para ir cerrando, preguntas así, lo que nosotros los millennials llamamos rapid fire.
si quieres. Por Eh, favor, no le pongas el ping-pong. Estoy hasta aquí el ping-pong. no. Yo nunca he tenido TikTok y me rehúso a tener TikTok No, y pero no puedo con el... ping-pong. Pues, hermano, métale un poquito de ingenio, hagan otras cosas, invéntense otra vaina. Bueno, ¿Ah? ahí a mi directora de social media, allá está porque a ella le fascinan esas cosas. Pero no el ping-pong, ¿o sí? Em, David, ¿hay chance de en algún momento tal vez alguna consulta con algunos otros candidatos? Es definitivo ir a una consulta. Yo sí tengo la decisión de ir a una consulta. Yo quiero correr esta carrera con pasión, con decisión, pero sin obsesión. Ok. Yo creo que los intereses de Colombia están por encima de todos los demás y, y esto es como un embudo. Acá hoy hay muchos candidatos, pero en diciembre ya seremos la mitad, porque en diciembre se deciden quiénes van para el Congreso y muchos están calentando con una precandidatura para llegar al Congreso. Eso está bien, eso es político. Pero yo sí voy a ir a una consulta, lo tengo decidido. ¿Quiénes pudieran ir contigo a una consulta? Pues quienes quieran defender frontalmente la Constitución del 91. Tiene que haber, digamos, unidad por lo menos de criterio y de pensamiento, quienes crean en que la justicia debe actuar autónomamente, quienes crean en la libertad de prensa. Entonces ahí va cerrando. Pero yo creo que hay muchos que pueden hacerlo en ese ejercicio. No doy nombres hoy, pero sí creo que va a haber una consulta muy interesante. ¿El de Uribe, el de Petro o el tibio? Parece ser como los tres sombreritos que hoy cualquier candidato se tiene que poner. ¿Cómo evitas ponerte cualquiera de esos tres sombreritos? Con un sombrero adicional que es contundente, el del sentido común. El del sentido común. A esto hay que resolverlo es con sentido común y con sensatez. O sea, yo te pregunto una cosa a ti y a todos. ¿A ustedes les llena la nevera a la izquierda o les paga la luz la derecha? No, es con el camello y el trabajo de ustedes. A mí no me vengan acá a echar el carretazo de que es que las ideologías cambian pues la vida de las sociedades. No, las ideologías es interesante tenerlas presentes para saber pues qué representan, pero a esto hay que meterle sentido común para poder resolver los problemas que tiene la gente. Y ese es el sombrero que yo me pongo y no me voy a quitar y no me voy a dejar engatusar pues ahí en la pelea en la que andan algunos tan complejas. ¿Crees que 4 años son suficientes para lograr mover lo que toca mover en Colombia? Te voy a contestar con una afirmación distinta, pero que tiene mucho que ver. Ese cuento patético de que es que a mí no me dejan gobernar, esa es la mentira más grande que puede alguien expresar. El sistema político colombiano se llama presidencialista. Eso significa que el presidente es el hombre más poderoso de este país, hombre o mujer. Un presidente que quiera hacer, puede hacer. Y 4 años son más que suficientes para hacer. Tú puedes literalmente lograr transformar el Pacífico colombiano, que tiene una deuda histórica Colombia con él, en 4 años, plantando y dejando, obviamente, algo tan importante como son las bases. Pero segundo, 4 años son suficientes si el político renuncia al complejo de Adán o al famoso espejo retrovisor. Acá eligen un alcalde, un gobernador, un presidente y dura un año echándole el agua sucia al anterior. Hombre, el 7 de agosto hay que echar para adelante. Y lo que está dejando bien el presidente actual, pues se sigue. Y lo que está dejando mal, pues se corrige. Eso va a ser fundamental. Hay, un, hay una frase muy importante y es, necesitamos políticas de Estado, no políticas de gobierno. La política de 0 a siempre, que era la política para lograr que los niños entre 0 y 5 años tuvieran una mejor atención y educación, fue desbaratada porque la hizo X presidente. La política de ser pilo paga fue desbaratada porque la hizo X presidente. La política de mi casa ya fue desbaratada porque la hizo X presidente. O lo que es peor, ven a ver cómo le cambian el nombre para poner el sello. No. Diego Molano se inventó el Plan Vive Digital. Yo heredé y le puse Plan Vive Digital. ¿Para qué iba a cambiarle el nombre si eso ya había probado que la cosa podía salir adelante? Hay que meterle mucho
en el entendido de acabar con esos afanes protagónicos que tanto daño hacen y echar para adelante. Ya por último, dos preguntas en uno si se quiere. ¿Cuáles son tal vez esos momentos donde sientes que estás a punto de quebrarte? Eh, y que justamente es lo que evita que te quiebres. Pues definitivamente las encuestas, porque yo creo en las encuestas. Estoy hoy en el club del 3%. No quisiera estar hoy en el club del 10, que es quien lidera las encuestas. Mira que la cosa está tan poco decidida que el que lidera las encuestas está en el 10, apenas en el 10. Y quienes estamos en mitad de tabla estamos en el 3 o en el 4. Yo estoy creciendo sostenidamente, pero de todas maneras un palazo de esos, uno se quiebra, porque yo sí creo en la encuesta. ¿Cómo lo saco adelante? Entendiendo por qué razón no estamos creciendo, si no crecimos en esa encuesta sostenidamente, y echando para adelante para ver cómo avanza uno. Y dos, me da muy duro. Yo salgo todos los lunes por la noche y estoy por fuera lunes, martes, miércoles y jueves. Me da muy duro tener lejos a mis hijos, pero pues obviamente la tecnología en eso me ayuda mucho con la posibilidad de hablar con ellos permanentemente. Ahorita precisamente antes de arrancar estaba hablando con Julieta, que acaba de cumplir 9 añitos, y con Alejandro, que tiene 5, y bueno, ahí les voy contando qué hago, cómo lo hago, etcétera. Y ya para cerrar definitivamente, 3 hábitos de eh, David Luna Inquebrantable. Leo, leo mucho, veo muchas series. Por ejemplo, me acabo de ver la serie de Menem en Prime, que se la recomiendo. Arrancó en 0% y fui presidente. Eh, y otra cosa es pasar tiempo en familia. Eso para mí es un hábito que no puedo perder de vista nunca porque eso te da, digamos, perspectiva. Te permite entender que no todo es la política, no todo es, digamos, el poder para transformar, sino que hay cosas mucho más importantes como es abrazar a tus hijos y a tu esposo. David, mil y mil gracias bueno, por habernos recibido acá en tu oficina. De verdad que es una bocanada de aire fresco escuchar ideas un poco diferentes a lo de que de pronto con lo que a mí me ha tocado crecer, ¿no? Por lo menos desde que entiendo o por lo menos logro procesar un poco la política. Así que mil y mil gracias por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones a todo este equipo maravilloso. Gracias. Bueno, y a todos los que nos vieron y nos escucharon, les recordamos suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, denle like, síganos hoy, bueno, chequen a David Luna en todos los links que les vamos a dar allí. A todos nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.